¿Qué tal? Por cuarta vez nos encontramos hoy para platicar sobre el violín, su enseñanza, la forma de enseñarlo y aprenderlo, o la forma de no enseñarlo. Espero que los programas anteriores les hayan dado suficiente material para ir experimentando y que puedan completar en este, nuestro cuarto módulo, algunos puntos que siempre quedan pendientes. Pendientes porque el tema que nos hemos propuesto es inmenso: el violín. A diferencia de los anteriores videos del maestro, se ha dividido este en tres partes. Una primera dedicada a recomendaciones generales, abordando aspectos ya vistos, pero para reforzarlos y ampliarlos. Una segunda parte, como ya estarán acostumbrados, en donde todos los temas del video del alumno serán explicados uno por uno. Por último, una tercera parte, en donde serán comentados nuevos aspectos pedagógicos. Quiero comenzar con un tema que ustedes conocen por lo menos desde el módulo número 2. Me refiero al placer de tocar el violín o la viola o cualquier otro instrumento. Espero que esta idea haya aprendido en ustedes y que hayan podido comenzar a transmitirla a sus alumnos. Pero es tan importante que vale la pena volver sobre el punto. Lo principal sería preguntarles si ustedes realmente sienten placer al tocar. Dicho en otras palabras, ¿a ustedes les gusta tocar el violín? Es una pregunta bastante tonta. Ustedes me podrán decir, ¿a quién se le ocurre que se puede tocar el violín sin que a uno le guste? Y sin embargo, piensen lo siguiente: ¿cuándo hablaron por última vez con un colega o con un amigo sobre lo lindo que es tocar el violín? O simplemente, ¿cuándo lo pensaron por última vez? De la misma forma, podría preguntarles si han hablado o pensado más en las dificultades, en los problemas, en que no les sale un pasaje, en que la carrera de violinista es difícil. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, en las 1000 cosas problemáticas que acompañan nuestro oficio de violinista. Ahí está el problema. No podría suceder que, al igual que piensan que, quizás no todos, pero algunos de ustedes, en problemas violinísticos más que en la suerte de poder hacer sonar esta maravilla sonada violín, se lo han transmitido también a sus alumnos. Esta es la primera reflexión que quisiera transmitirles hoy. Difícilmente un niño llegará a sentir el placer de tocar si su maestro no se lo transmite y le habla, por ejemplo, solamente de problemas o dificultades. Bueno, no simplifiquemos. Con esto yo no quiero decirles que mañana lleguen a la clase y repitan solamente a los niños: qué lindo es tocar el violín, qué lindo es tocar la viola. No. El primer paso es que ustedes lo piensen, que lo sientan para ustedes. Lo demás vendrá solo. En nuestro programa anterior dimos ejemplos de cómo enseñar o cómo no hacerlo. La actitud que conviene tener en una clase de violín. Porque la clase no es solo lo que se dice, sino cómo se dice, cuándo se dice o cuándo no se dice. Cuando no se dice y se muestra algo con el violín. ¿Recuerdan aquello de favorecer, evitar y prohibirse? Veamos algunos ejemplos. Ten cuidado que no haga ruido acá.
Sí, pero no te olvides de levantar más el violín. Hazlo otra vez. Sí, pero párate derecho. No, con los pies. Separa un poco los pies. Ándale, ahora. Sí. Ten cuidado que este dedo no está bien apoyado. Hazlo otra vez. Levanta el violín. Hazlo otra vez, pero cuidado con el codo, que tiene que acompañar al arco. Esto entraría en lo que hay que evitar hacer o directamente se lo autoprohibirían como maestros. Recordarán también que les había hablado de los miedos. Estoy seguro que por lo menos alguno de ustedes en un primer momento se sorprendió de que yo afirmara que muchas veces tenemos ciertos miedos. Quizás poco a poco los están descubriendo. ¿Recuerdan que hablamos de algunos posibles miedos? Recordemos solamente 2 de ellos. La solución está en una posición correcta del cuerpo, entrenamiento de aquella sensación de pinza de que hablábamos hasta transformarla en una verdadera tercera mano, ejercicios para sensibilizar los hombros, búsqueda de una barbada y una almohadilla soporte, si es necesario, adecuada a cada niño. Otro de los miedos que mencionamos era el que se tiene ante un cambio de posición peligroso. Las soluciones ya las iremos viendo a lo largo de estos programas. Y en primer lugar es favorecer la aventura que significa un cambio. No exigir demasiada precisión y dar ejercicios que ya encontrarán a partir de nuestro video de hoy. Siempre que el maestro detecte un problema o un miedo, no alcanzará con decirlo o prohibirlo. Hay que proponer una solución. Y de esta manera le habremos ganado una primera pelea al miedo. Pero continuemos ahora con otros ejemplos de cómo dar o no dar una clase. Ustedes decidirán cuál será la forma correcta. Bueno, no, mejor lo repites, ¿no? Te lo escucho la semana que viene. Te falta mucho todavía. Esta actitud no solo es inútil, sino nociva. No se explica lo que no está bien, no se rescata nada, ni se da ninguna solución, por lo que el alumno deberá sufrir otra semana igual de tortura o de aburrimiento. Yo lo ubicaría por lo menos en la categoría de lo que debemos evitar. ¿Ustedes qué opinan?
ten cuidado que el cuarto dedo te queda abajo. A veces, no siempre, pero te queda abajo. Después, el pulgar tiene que estar un poco más adelante. A veces quedas con el pulgar atrás. Y ten cuidado que el sonido a veces no es bueno. Te queda un poco soplado. ¿Sabes por qué? Porque estás a veces demasiado lejos del puente. Tienes que controlar que el arco no se aleje demasiado del puente. En la punta, el arco no debe estar inclinado, no debe estar chueco hacia atrás. Al sumo debe estar parado. ¿Entiendes? Y el cuarto dedo tienes que despegarlo un poquito en la punta. No siempre, pero trata de despegarlo. Otra cosa, el cuarto dedo de la mano izquierda se te enchueca y se te va para abajo. Ten cuidado con eso. Y ojo que haces un sol natural donde debe ser un sol sostenido. Y el ritmo, bueno, a veces se te escapa. Ten cuidado con el ritmo también. Son pocas cosas, 10 cosas solamente. Sí, es verdad. Quizás las correcciones estuvieron bien hechas, en el sentido de que había cosas que el alumno hacía mal. Pero, como les decía en nuestro programa anterior, ¿qué ánimo le puede quedar a un alumno si su maestro le muestra que hay tantas cosas que hace mal? Y se fijaron, no le reconoció ni una, no le reconocí en la teatralización ninguna cosa que hiciera bien. Vayamos atrás y veamos si había algo rescatable. Bien, bravo, me gustó mucho. Escúchame, lo mejor que tienes es la afinación, que no es poco, en serio. Lo más importante para un violinista es la afinación, y tú la tienes muy buena, de fábrica ya la tienes. Tienes que cuidar, creo que es una cosa, quizá dos. Mira, empezaste aquí con el arco, y después se te acabó. Y ya no alcanzaba. ¿Por qué no empiezas más cerca del talón? ¿Entiendes? Pruébalo. Más cerca del talón empieza. Ándale. ¿Entiendes? Y ahorrando arco para que al final del arco tenga sonido. Porque esa nota es muy importante. Va a salir con más ganas. Hazla otra vez. ¿Claro? Ok, y la otra cosa que tienes que acordarte, ten cuidado cuando estás tocando, ves que este dedo se te esconde aquí atrás. Trata a veces de levantarlo un poco, porque cuando lo tengas que usar, si no, lo vas a tener que sacar del sótano y te va a costar mucho trabajo. Prueba, hazlo una vez, cuidando a ver si puedes tener este dedo más cerca del lugar de acción. No te olvides de empezar aquí. ¿Claro? Atención, lo que estoy mostrando no es para engañar al alumno, sino para reafirmarlo en que hizo cosas bien. Entonces, corrijamos solo aquellas que sean las más importantes y que el alumno pueda entender y pueda mejorar. Una sola crítica difícilmente se olvida. 10 críticas, aunque sean todas valederas, dejan inevitablemente una sensación de confusión y derrota. Sobre una sensación de derrota no podremos construir un violinista que quiera a su instrumento. Por lo tanto, es importante afirmarlo no solo en sus virtudes, sino hacerle ver que sus problemas son superables. Para eso estamos aquí.
Y para ello pasemos a la segunda parte de este programa, en la que comentaremos cada uno de los temas que planteábamos en el video número 4 para el alumno. En el video 4A les mostramos que el pulgar se opone a los otros dedos al sostener algo. La fuerza se reparte entonces entre dos dedos y para hacerlo el pulgar se mueve adaptándose a diversas posiciones. Si hacemos fuerza entre el pulgar y un dedo oponente, descargaremos a los demás dedos de excesos de tensión. En los casos en que el alumno tenga tendencia o malas costumbres de apretar el pulgar o ponerlo muy rígido, algo muy frecuente, conviene comenzar sencillamente por hacer que lo mueva. Pocos minutos diarios de estos ejercicios son suficientes, por lo general, para comenzar a destrabarlo. Esta pequeña adaptación respecto a cada dedo influirá más adelante en forma muy especial en el trabajo de dobles cuerdas y sobre todo de octavas, pero no exageren su movimiento. El punto de apoyo del pulgar contra el mango puede variar según la forma de la mano de cada alumno. Debemos evitar girarlo en forma antinatural para que esté totalmente de costado o totalmente de frente al mango. Sencillamente, dejen que busque su posición. Por último, no olvidemos que el pulgar se mueve, o por lo menos se apoya, en dirección contraria a la mano en los cambios de posición descendentes. Esto es muy sencillo. Se basa en el mismo principio por el que, por ejemplo, para levantar el cuerpo, hacemos fuerza en sentido contrario al movimiento. Es claro que los brazos, al levantarme de la silla, no necesariamente se mueven, pero ejercen fuerza hacia abajo y el cuerpo se mueve hacia arriba. Si observamos con atención el movimiento del antebrazo al tocar en la mitad superior, veremos que se producen otros movimientos, por ejemplo, el adelantamiento del codo. Creemos que no conviene, por lo menos en esta etapa, hablar demasiado de ellos al alumno. Son movimientos muy complejos que se producen, por así decirlo, automáticamente, al articular sencillamente el antebrazo. En el próximo módulo les explicaremos finalmente cómo conectar las dos mitades que hemos estudiado por separado para lograr un movimiento uniforme, la mitad superior y la mitad inferior. Por ahora les recomiendo que desarrollen, siempre sin demasiadas explicaciones teóricas y apelando más a la imitación del niño, la idea de que en las dos mitades, la inferior y la superior, los movimientos son diferentes. Convendrá entonces que los estudien por separado, por ahora sin conectarlos, y que el maestro lleve con sus propias manos los brazos del alumno a la posición correcta. De esa forma transmitirá cuáles son los movimientos correctos que debe hacer. En cuanto al giro del antebrazo o movimiento de pronación y supinación, uno de los 6 movimientos básicos, conviene localizarlo, sensibilizarlo en un principio sin tomar el arco. Las etapas en que realmente se aplica este movimiento al repertorio todavía están bastante lejos. Conviene desarrollarlas y crear la sensación de la siguiente manera. Abriendo exageradamente el violín hacia la izquierda, de esta forma que estoy mostrando ahora, acercamos la mano derecha al puente, de manera que la mano quede casi alineada con la dirección de las cuerdas, el antebrazo alineado. De esta forma hacemos practicar el movimiento al alumno.
Posteriormente, se lo pediremos con el arco en la mano, pero todavía sin tomar contacto el arco con las cuerdas. Poco a poco, este movimiento irá desarrollando la capacidad de hacer cambios de cuerda al talón en cuerdas extremas. Y cuando llegue el momento de tomar contacto con las cuerdas, todo será más fácil. Es sumamente frecuente que los violinistas o violistas toquen durante años con los músculos de los hombros, del cuello y de la espalda en general, parcial o totalmente contraídos. Debemos partir del principio básico en el violín, que todo lo que se mueve se puede localizar mentalmente. Y ustedes saben que todo lo que se localiza se puede educar. El maestro debe prestar desde un principio especial atención al movimiento de los hombros. Aquí se esconde la mayor parte de los problemas del futuro violinista. Problemas de ritmo, de fraseo, de equilibrio general del cuerpo, etc., pueden encauzarse desde ahora por el sencillo método de controlar los hombros. En cuanto a los músculos del cuello, deben aprender a contraerse o distenderse voluntariamente. Nuestra profesión no fue totalmente prevista por la madre naturaleza y para evitar problemas futuros, desviaciones de columna, etcétera, etcétera, es imprescindible entrenarlos desde un principio. Este control influirá decisivamente no solo en la capacidad de concentración del violinista, sino en muchos de sus movimientos más importantes. Por ejemplo, todos los golpes de arco, sobre todo en las zonas cercanas al talón, y en los movimientos compensatorios o de equilibrio general. Es poco frecuente que se enseñe en forma sistemática a afinar su instrumento, a pesar de lo importante que es esto. El niño lo va aprendiendo por lo general como puede, lo que no sería un problema si lo hiciera bien. El problema está en que no desarrolla desde un principio la capacidad de darse cuenta si el instrumento está o no desafinado. Y esto sí que puede ser grave. Naturalmente, si el alumno aún no es capaz de pasar el arco de forma más o menos correcta por las cuerdas, menos aún podrá hacerlo mientras intenta, en la mayoría de las veces sin éxito, mover las clavijas. Pero debemos esperar a que pase perfectamente el arco para recién entonces familiarizarlo con lo que es una quinta afinada. Creemos sinceramente que esto es un error. Recomiendo comenzar desde muy pronto, por un lado, a desarrollar la habilidad de mover las clavijas y por el otro, a diferenciar lo que es una quinta afinada o desafinada. Si no se insiste continuamente en esto, el oído no se educará. En los planes de enseñanza masiva, el maestro deberá preocuparse de que los niños tengan 4 afinadores en sus cuerdas, porque en muchos casos la mala calidad de las clavijas hace casi imposible afinar el instrumento, aún por las manos más expertas, como ustedes pueden escuchar en esta grabación. Y esto no debe subestimarse. La manera de lograrlo al principio será con pizzicatos o incluso acostumbrando al niño a que afine el instrumento de su maestro. O también se puede hacer que el niño decida él mismo cuándo un instrumento, afinado por otra persona, está o no justo. El movimiento de adaptación o giro del brazo izquierdo es importantísimo por muchas razones. Permite relajar y descansar la musculatura del hombro y del brazo izquierdo, y por reflejo la del derecho.
y hace posible que el ángulo de los dedos de la mano izquierda al tocar la cuerda sea el mismo en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Si este movimiento, aunque sea mínimamente, no existiera, tendríamos que estirar los dedos en 4 formas diferentes para llegar a cada una de las cuerdas. Por ejemplo, para alcanzar la cuarta, la primera. Esto, estamos de acuerdo, sería algo bastante complicado. De los sencillos ejercicios para aplicar este principio que vimos en los videos 3 y 4 de los alumnos, pasaremos gradualmente a otros más complejos, pero que se basan exactamente en el mismo principio. Por ejemplo, lo podemos aplicar en el ejercicio número 10 del Kreutzer. O también sobre el ejercicio número 3 del Opus 35 de Dont. Por supuesto que estos estudios, como tantos otros, pueden ser trabajados de otras formas que cumplan otras funciones. Pero en este momento nos referimos exclusivamente a la aplicación de este movimiento. Por último, es interesante notar que se puede ver también un movimiento de balanceo o columpio paralelo entre ambos brazos al hacerlo de esta forma. Pasar el arco alternadamente sobre 2 cuerdas en la zona del talón o en la zona de la punta debe ser, desde el punto de vista sonoro, lo mismo. Sin embargo, no lo es en absoluto desde el punto de vista mecánico. Si bien este problema no conviene explicarlo antes de tiempo al alumno, es aconsejable hacerle notar que los movimientos son mucho más pequeños en el talón que en la punta. En la zona inmediata al talón, aproximadamente en el primer tercio, si pretendiéramos hacer el cambio de cuerda mediante una flexión de la muñeca como hacemos en el medio, lograríamos solamente un movimiento que daría por consecuencia sonidos muy desagradables, algo así como un barrimiento. En cambio, en la punta no es suficiente con un movimiento pequeño de la muñeca, sino que hay que conectar algo del antebrazo. La solución es, en el tercio cercano al talón, aplicar un movimiento de pronación y supinación. Al llegar al medio se va activando la muñeca y finalmente hacia la punta se conecta la muñeca con el antebrazo. Conviene, al trabajar el primer tercio, o sea, el de la pronación y la supinación junto al talón, abrir mucho el violín hacia la izquierda para que la dirección del antebrazo casi coincida con la dirección de las cuerdas. En esta zona se pensará en un movimiento muy cercano a una doble cuerda. Y por supuesto, esta idea de abrir el violín exageradamente es solamente para adquirir la sensación en el brazo. Luego se volverá a la posición normal. Si es necesario, para mayor claridad, se deberá hacer ejercitar al alumno estos 3 movimientos diferentes, pronación, supinación, muñeca y muñeca más antebrazo, en las 3 zonas por separado. Pero lo antes posible conviene unir estos 3 movimientos en un movimiento único.
Lo mismo se puede aplicar a movimientos más complicados en los que el arco se oscila o se desplaza entre 3 o aún sobre 4 cuerdas. Muchos maestros tienden a demorar el comienzo de los estudios de cambios de posición hasta tanto la mano no esté sólidamente impostada en la primera posición. Si bien esto parecería lógico, se exagera mucho y se llega incluso a inculcar al alumno el miedo a los cambios de posición, como si estos fueran efectivamente peligrosos. Pero por otra parte, se les estudia poco y mal, lo que, esta vez sí, los transforma realmente en peligrosos o indeseables. No olvidemos que los cambios de posición son uno de los miedos básicos que mencionábamos en programas anteriores. Hay que vencerlos pronto para que el miedo no crezca. Recomiendo, y esto es obvio, no comenzar a prepararlos hasta que el violín no haya encontrado una impostación firme y natural. Pero a partir de allí se puede comenzar tranquilamente a preparar sus movimientos principales. Incluso es no solo posible sino aconsejable comenzar con estos ejercicios preparatorios de cambio de posición que vimos en nuestro video número 4 antes que el alumno haya conseguido colocar exacta o correctamente sus dedos en la primera posición. Por supuesto, nos referimos a movimientos generales, como ya vimos. Por ejemplo, en que la precisión por ahora no juega un papel principal. De todas formas, los maestros deben tener en cuenta que si un niño quiere aventurarse en posiciones agudas, no se le debe frenar. No puede pasar nada trágico. Hay que tratar solamente de que lo haga sin adquirir vicios mayores de posición. No olvidemos que la esencia de un cambio de posición es el movimiento y por lo tanto es atractivo a un niño, debe serle atractivo. Por último, deben tener presente que al principio no es imprescindible buscar precisión en los movimientos, sino naturalidad y despreocupación. La idea prematura de perfección, por lo general, solamente tiende a viciar los movimientos, quitarles naturalidad y quizás sembrar para siempre en él la semilla del miedo y la inseguridad. Dejemos entonces que el niño disfrute de sus movimientos sin exigirle en esta etapa que los realice a la perfección. Al llegar a este punto, nos acercamos a uno de los objetivos principales del quehacer violinístico, que es, sin duda, la coordinación de ambas manos. Entiéndase por esto no solamente hacer coincidir una cosa pensada de una forma con otra pensada de otra, sino que las dos manos, educadas en movimientos diferentes, se integren armónicamente en una idea rectora que las une y hace desaparecer, por así decirlo, sus distintos orígenes. Tengamos en cuenta que, sobre todo para la estabilidad rítmica, la atención debe centrarse en los movimientos más grandes, esto es, en los de la mano derecha. Desde el principio debe inculcarse al alumno el concentrarse en los movimientos del arco y dejar que la mano izquierda, salvo puntos que requieran una especial atención, funcione en base a sus automatismos. Esta etapa sentará las bases de toda la coordinación futura y por lo tanto se le debe prestar gran atención. No olvidemos que los diferentes tipos de articulación constituyen uno de los medios principales en la sintaxis musical de varios siglos de música.
Este ejercicio tiene valor tanto por su contenido puramente físico o, digamos, gimnástico, como por su importancia en cuanto al control mental de los movimientos. Partamos de la base que para cada movimiento hay una ida y una vuelta. Todo movimiento que hacemos en el violín o fuera de él es regresable, va y vuelve. Y esto está gobernado por dos sistemas musculares, básicamente el flexor y el extensor. El sistema flexor es lógicamente el que está más desarrollado y por lo tanto es más controlable. Mencionemos solamente como ejemplo que uno de los reflejos básicos que se controlan en un niño recién nacido es justamente su capacidad de flexionar los brazos en un movimiento de abrazo al sentir la sensación que se le deja caer. Pues bien, al mover un dedo golpeando, empleamos el sistema flexor. Y al levantarlo, el contrario, o sea, extensor. Para regularizar los movimientos debemos trabajar justamente más este último, hasta que alcance la fuerza y destreza del primero. Musical y rítmicamente son tan importantes uno como el otro. Vayamos a un ejemplo. Aquí tenemos un pasaje en el cual hay notas de apoyo que a veces debemos estudiar haciendo un pequeño calderón sobre ellas para fijarlas, que se hacen algunos de estos puntos de apoyo, como les decía, apoyando o levantando. Observémoslo. Para entrenar estos diversos acentos, como explicamos en el video del alumno, será necesario hacerlo acentuando con fuerza, sobre todo hacia arriba. El maestro debe controlar que el esfuerzo se centre en los dedos. La mano no debe ayudar ni moverse en lo posible, aunque la fuerza en un principio sea poca. Deberemos controlar que en lo posible la muñeca no haga este movimiento, no se mueva. Solamente debe moverse el dedo. Tampoco conviene exigir demasiada fuerza al principio al cuarto dedo, porque para lograrlo se recurrirá casi con seguridad a la ayuda de otros músculos que no permitirán luego que el cuarto actúe en su momento con total independencia como debe ser. Por último, convendrá también entrenar al alumno en diferentes tipos de abordaje o fuerzas de golpeo, de acuerdo al pasaje del estudio o de la obra que esté estudiando, pero sin olvidar las particularidades personales de cada ejecutante. Este tema es simplemente la continuación o desarrollo del tema número 8 de este mismo video. Simplemente que ahora a las combinaciones se unen otros movimientos, algo más complejos, cambios o cruzamientos de cuerda. Las posibilidades de cambio de cuerda son numerosísimas, al punto que parecen infinitas. Conviene, como en el caso de todos los movimientos posibles del arco, reducirlas a sus comunes denominadores. Y estos, en un principio, serán apenas dos. A partir de estos dos movimientos y combinándolos con otras posibilidades técnicas, invirtiendo su dirección o sus acentos, llegamos a una cantidad muy grande de movimientos. Ya habrán reconocido que los dos movimientos de los cuales hablamos son el cambio o cruce de cuerda partiendo de la grave y yendo a la aguda, o el inverso, partiendo de la aguda y yendo a la grave, que se puede repetir en todos los pares de cuerdas.
Si estos movimientos son trabajados conscientemente y dominados, todos sus descendientes serán mucho más fáciles de realizar. Nos referimos a combinaciones en las cuales entra este elemento, esta célula, pero combinada o desfasada de esta forma. O por ejemplo, o muchos más ejemplos que encontrarán en el libro correspondiente a este módulo. También pensemos en buscar ejemplos que se adapten en cada momento a las necesidades del alumno. Les recomendamos también no intentar trabajar o dominar todos estos ejemplos o los que aparecen aplicando este principio en el Opus 2 de Ševčík. Sería casi imposible, sería una labor de coleccionista. Y al final terminaríamos por hacer todos estos ejercicios a medias. Más importante es saber detectar cuáles son los ejercicios más importantes en cada caso y cuáles se adaptan a las necesidades de cada alumno en cada momento. En definitiva, estos movimientos básicos, aplicables luego a las diferentes combinaciones de ligaduras y de cambios de cuerda, serán una forma de sensibilizar la mano para hacerla más hábil y permitir que reaccione por sí misma rápidamente ante las situaciones más diferentes. En la última parte, correspondiente al módulo 4 de nuestro sistema y dedicado a los maestros, queremos darles algunos elementos conceptuales nuevos. Si hay un aspecto que se descuida y debería ser quizás el más importante, es el repertorio que se hace abordar al alumno. Los errores allí se suman, la fantasía a menudo se reseca y se busca el camino más cómodo recurriendo a estudios o piezas hechos ya por otros maestros, algunos muy famosos, pero generalmente pensados para otras situaciones o en otros países o en otras épocas. En los cuadernos del maestro intentaremos dar más información en este sentido, pero pensamos que el repertorio no se debe congelar, debe ser siempre cambiante, adaptándose a cada niño y a la situación que vive. Esto no excluye frecuentar ciertas obras indiscutibles de la literatura didáctica o del repertorio universal en general, pero algunos ejemplos pueden sin duda ayudarnos. Aunque parezca redundante, debemos encontrar un repertorio que incluya el movimiento. Nadie niega la importancia, por ejemplo, de hacer estudios de arco lento. Por el contrario, encontrarán además ejercicios de este tipo en muchos de nuestros programas. Pero esto es en un principio, debe reducirse a lo imprescindible. El niño, en el mejor de los casos, reaccionará con obediencia ante la imposición de hacer ejercicios lentos. Pero lo más probable es que la mayoría de los casos no lo haga, o lo haga mal en su casa. Desconocer esto es un autoengaño. Recordemos que, por regla general, los ejecutantes jóvenes aman la velocidad. Tengámoslo en cuenta. Y rescatemos la parte musicalmente gimnástica como la más importante en esta etapa. También es importante buscar un repertorio que al niño le guste. Si tiene que sacrificarse haciendo algunos estudios imprescindibles, pero desagradables, de acuerdo. Pero estos no deben superar un cierto porcentaje, transformando el hecho de estudiar en algo tedioso u odioso. Es importante encontrar un repertorio que el niño conozca. No parecería muy lógico enseñarle a un niño noruego o a un niño finlandés para motivarlo sones caribeños. Porque, sin embargo, la mayoría de los violinistas latinoamericanos hemos debido digerir melodías y estudios de dudosa calidad musical, salvo excepciones, escritos por didactas que mucho no pensaban en la música o grandes músicos que no estaban muy preocupados por la pedagogía musical y que, para colmo de males, fueron escritos, en el mejor de los casos, hace 50, 100, 200 o 300 años. No se nos entienda mal, nada más lejos de nuestra idea que renegar del impresionante legado cultural centroeuropeo. Pero sugerimos emplear
en una parte muy importante, un repertorio musical que sea conocido por el niño, que sea accesible al niño, en la seguridad de que este repertorio contribuirá a desarrollar sus facultades en una forma mucho más natural y rápida. Por último, quiero referirme a algunos principios que considero fundamentales al dar una clase. Las diferentes formas de transmitir los conocimientos y la necesidad de no dar indicaciones en forma confusa. Muy bien, pero de todas maneras tienes que estudiar más. No olvides el ejercicio 4 de Kaiser. No olvides, bueno, repasar el concierto. Ah, los golpes de arco no te salen todos, ¿eh? Cuidado con el vibrato que todavía no está muy bien. Atención, en 2 semanas tienes que durar los dúos de Pleyel, ¿te acuerdas? El 2 y el 3, la afinación. La afinación, estudia afinación. Y estudia lento siempre, pero también rápido a veces, ¿eh? No solamente lento. Y las escalas para la próxima. Las escalas, los golpes de arco, no te olvides, ¿eh? Por favor. Estudiar más. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? El ejercicio 4 o el concierto. ¿Cómo lo va a estudiar? ¿Qué parte? ¿De qué forma? ¿Cómo va a repartir su tiempo para mejorar el vibrato, el sonido, la afinación, etcétera? Ya se habrán dado cuenta que en un caso así, el alumno no tendrá la menor idea de lo que va a hacer al llegar a su casa. No olviden que la semana tiene 168 horas. Si descontamos la hora de clase, quedan 167. O sea, que con seguridad más de 160 horas estará solo por semana en su casa. De modo que, sobre todo al principio, si se dejan tareas al alumno, deben ser explicadas claramente, o sea, qué estudiar, cómo estudiarlo y aproximadamente cuánto debe estudiar cada cosa. Ya hemos dicho que muchas veces un niño no necesita explicaciones. Casi podríamos decir que cuanto menos sean las explicaciones, mejor andarán las cosas. Pero en el caso de que un niño necesite explicaciones, tienen que ser sencillas y muy precisas. Hay 3 formas básicas de explicarle. Bien, muy bien. Escuchen, ustedes tocan bastante bien, pero están tocando el detalle así. El detalle no se puede tocar así, sino que hay que tocarlo así, fíjense bien. Pruébenlo una vez, a ver. ¿Prontos? 1, 2. Muy bien. Ahora, fíjense. Hazlo, levanta el violín y siente que esto se mueve. ¿Entiendes? Haz las notas y yo te llevo el arco. Toca. ¿Claro? Pruébalo. Prueba. ¿Otra vez? Entonces, piensen que esto es una bisagra y el antebrazo tiene que moverse solamente sin que el resto del brazo se mueva. ¿Claro? Bueno, ahora vamos a tocarlo en serio. Como pudieron ver, hay 3 formas fundamentales de transmitir conocimientos. Primero, mostrando cómo se hace algo, tocándolo. En este caso, lentamente, claramente, dando sensación de facilidad.
En segundo término, transmitiendo físicamente lo que se quiere decir. Esto es, moviendo con las propias manos los dedos o los brazos del alumno. Por último, las explicaciones teóricas. Pero, sobre todo, no queriendo enseñar demasiado. Si quisiéramos corregir todos los defectos en una sola vez, solo lograríamos confundir al alumno. Corrijamos el defecto que nos parezca más importante, utilizando uno o más de los recursos que mostramos, y tengamos paciencia, que los otros los podremos ir solucionando poco a poco. Y por hoy creo que ha sido suficiente. A medida que avanzamos, aumenta el material expuesto. No olviden que en un video, por razones obvias de tiempo, muchas veces debemos ser breves o esquemáticos. Traten de localizar los temas que les dejen dudas en los libros correspondientes a estos videos, donde los encontrarán generalmente más detallados. Y no nos queda más que desearles buena suerte. Nos despedimos hasta el próximo video. Como decíamos hace algunos años, solucionar poco a poco. Solucionar poco a poco es una de las virtudes fundamentales en la enseñanza del violín. No desesperarse. Y esto nos da motivo para referirnos al tema con que terminamos nuestro capítulo pasado, el de las flores y las lechugas y las legumbres que tenían su tiempo ideal de crecimiento. Bien, ese es uno de los puntos. Hay maestros, y está clarísimo que excluyo de nuestra particular fauna a los indiferentes, esos están afuera. Hay maestros que entre sus características incluyen la desesperación. Quizás esto suele un poco exagerado, pero se da. Y esto los lleva a tratar de obtener resultados antes de tiempo, a no observar el desarrollo posible de un alumno y no respetar sus etapas normales de crecimiento, sus etapas biológicas, por decirlo de una forma quizás inexacta, pero comprensible. Claro, esto se adquiere solo con la práctica, con el tiempo, pero conviene planteárselo cuanto antes. Piénsenlo. Hoy les voy a hablar de temas bastante más relacionados a nuestro cuerpo que en los encuentros anteriores. Continuando con el concepto quizás algo impreciso, pero muy de moda, de situaciones o procesos biológicos, les planteo una pregunta. ¿Cuál es la forma que recomienda alguno de ustedes para llegar a la cuerda con los dedos, para lo que yo llamo el abordaje a la cuerda? ¿Con fuerza? ¿Con golpeo? ¿Con apenas el peso del dedo? Bien, antes de comenzar con el tema, quiero recordarles que un dedo pesa muchísimo menos que los muchos gramos necesarios para bajar una modesta cuerda de violín hasta el diapasón. Ni que hablar de una cuerda de cello. Basta comprobarlo con cualquier balanza de mediana precisión. Pero déjenmelo aquí. Las escuelas han diferido bastante entre aquellas que defendían la mucha fuerza de las que defendían la mínima fuerza posible. En lo que yo llamo, como les decía, el abordaje a la cuerda. Pero prefiero remitirme otra vez a lo biológico y recordarles que toda forma de tocar o vincularse con otro objeto que esté alejado, que no sea incluso en nuestro propio cuerpo, pero objetos fuera de nosotros, es pariente o descendiente de tres formas principales: la caricia, la presión, el abrazo, el asir o apretar algo, y el golpe. Dentro de estas tres categorías encontramos, naturalmente, infinitas variantes, pero todas descienden de esas tres ramas principales. ¿Qué pasa con el violín? Pasa algo parecido. O sea, es imposible no hacer esto, porque nosotros venimos de allí. Seamos buenos o malos violinistas, nosotros podemos acariciar el instrumento.
podemos aferrarlo de una forma bastante... o podemos golpearlo. Este principio podemos aplicarlo y debemos aplicarlo desde un principio con los alumnos y muy gradualmente, para que llegado el momento, la mano, según las exigencias de cada pasaje, esté libre de elegir por sí sola, sin apelar a un comando consciente y de esa manera elegir la presión que le conviene. Por ejemplo, si estamos hablando con principiantes, para hacer un pasaje sencillo, yo recomiendo hacerlo en 3 presiones diferentes, siempre buscando, además, y respetando el tipo de articulación natural que tiene cada persona. Ustedes habrán visto que hay personas que dan la mano con mucha rigidez, con mucha fuerza, otras que la dan de una forma diferente, y eso es un signo de la personalidad general que a veces, o a veces no, siempre hay que reconocer y respetar. Entonces, este mismo pasaje que recién les decía, hacerlo con la mínima presión posible, casi como si fuera presión de armónicos. En una segunda etapa, hacerla apoyándose en cada nota, como quien apoya y siente todo el peso del cuerpo sobre el piso, pero acá sintiendo el peso de cada dedo. Y la tercera forma sería apelar a la fuerza y golpear. Más adelante se puede trasladar esto a, como lo llamo, Santa Escala, la bendita santa patrona de todos los violinistas, que son la escala. Eso habría que hablar también, si merece ser entronizada en lugar de santa o no. Pero también se puede trabajar sin presión, lo cual tiene además un valor agregado sumamente interesante, que es el aprender a tolerar sonidos no del todo considerados agradables. Esta misma escala puedo hacerla con presión en cada nota. El dedo llega y después presiona. Y la tercera versión sería golpeando. De más está decir que en pasajes que incluyan distintos tipos de cambio de posición, esta es una herramienta fundamental. Y además, de un indudable origen biológico. Siguiendo con esta idea de reconocer lo que el cuerpo, lo que la naturaleza nos propone, quiero hablar de un olvidado. No, más bien de una olvidada por la técnica violinística. Poco se habla de uno de los elementos más importantes de nuestro cuerpo, que nos sirve para reconocer, tocar, acariciar y mucho más. Me refiero a la palma o a las palmas de nuestras manos. Si simplemente observamos cuántas veces las usamos al cabo de un día en actividades no violinísticas, nos asombraremos de que una fuente tan grande de sensibilidad sea objeto de tan poca atención en los tratados violinísticos. El desarrollar la sensibilidad de las palmas, e incluso los dorsos de las manos, de ambas manos, es una fuente de desarrollo y de seguridad de múltiples situaciones violinísticas. Sean, por ejemplo, cambios de posición, vibrato, relacionamiento con la caja, con el mango, con todas las diferentes posiciones en las cuales nos limitamos a veces a la punta de los dedos, pero sobre todo de transmisión en la ejecución de nuestras sensaciones más profundas de expresividad. Y a esto unamos las partes interiores de nuestros dedos, que quedan generalmente sometidas a la tiranía de las yemas o incluso a los extremos de los dedos.
reflexionemos sobre esto. Ya llegará, si nos da el tiempo, el momento de proponer algún ejercicio. Pero preferiría que fueran ustedes quienes lo mediten y encuentren una solución. En la vida real, la violinística, si bien es real, tiene mucho de fantástico, de fantasioso y a veces irreal. En la vida real, les decía, no hacemos por lo general demasiados movimientos angulosos o que pasen bruscamente de un ritmo a otro. La vida real, y la vida violinística es parte de ella, es el reino de la transición. Sin embargo, estudiamos continuamente el pasaje exacto, milimétrico y casi brusco de una medida a la otra. De una negra pasamos a dos corcheas, pasamos a tresillos. Tiene que ser aquello aritméticamente perfecto. Sin embargo, las transiciones, los acelerandos y desacelerandos que presiden nuestra vida a partir del ritmo cardíaco, que oscila aproximadamente de 50 a 150 golpes por minuto, hasta un 300%, es generalmente dejado de lado. Les propongo entonces estudios de aceleración y desaceleración en trinos, por ejemplo. La literatura violinística está plagada de ejercicios formidables, fantásticos, hechos en un tiempo siempre rígido, con metrónomos de diferentes numeraciones, pero poquísimos, yo en este momento no recuerdo ninguno, ejercicios de aceleración y desaceleración de trinos. El vibrato, objeto que tendría que ser objeto de charlas más profundas, no se trabaja sistemáticamente en diferentes velocidades, que podría serlo. Y cuando llega el momento de trabajarlo generalmente con violinistas ya bastante evolucionados, se encuentran unos problemas feroces, porque no han almacenado en sí mismos estos recursos. Exactamente lo mismo sucede con movimientos de aceleración o desaceleración del arco. O de traslación. Cosas que estamos haciendo continuamente en todo nuestro repertorio. La posibilidad de flexibilización, y es que esto sin duda nos va a aportar, sin descuidar los ejercicios rítmicos tradicionales, por supuesto, irá en bien de nuestra adaptación a los infinitos cambios de atmósfera que están presentes en toda partitura. Bien, el último tema que quiero mencionarles hoy tiene que ver con los cambios de posición. Le llamo cambios por eco. Generalmente filtramos el cambio de posición o lo gobernamos a través de nuestra conciencia, de nuestro control. Y quizás en parte es bueno que esto sea así. La combinación de lo consciente con lo inconsciente es lo que da por resultado el milagro violinístico. Pero si aceptamos que esa combinación puede ser saludable, convendría trabajar algo más. Propongo entonces que el cambio se produzca no solamente como respuesta a un estímulo muscularmente consciente, sino que éste se subordine al oído. ¿Cómo? Con un sencillo estímulo auditivo, una imagen auditiva, hecha por nosotros mismos. Por ejemplo, si yo quiero saltar de un mi a un re, llegué a un re sostenido, porque estaba más bien
que es lo que hacen la mayor parte de los principiantes, tratando de medir con el músculo o medir con la sensación a dónde iba. En realidad no sabía a dónde iba. ¿Por qué? Porque no había una imagen auditiva previa. Si yo manejo, imprimo en mí mismo este sonido, simplemente haciendo el modelo en primera posición sin moverme, y después dejo que esa imagen atraiga, absorba y lleve y guíe al dedo, sin pensarlo, el resultado va a ser gradualmente mucho mejor. Exactamente como cuando, usando la vista, vemos un punto y queremos, guiándonos por la vista, tocar ese punto. Acá no estamos usando la vista, pero el paralelo sirve. Estamos usando una imagen auditiva que guía el movimiento, igual que la imagen visual guió nuestro movimiento para tocar un punto. Cuando tocamos un punto, nosotros no estamos pensando voy a mover el brazo hasta que el dedo llegue al punto. El punto atrae todo el movimiento. Pero hasta donde sea posible no hay que pensar en esto. ¿Qué les parece? A mí me parece que por hoy es suficiente. De manera, hasta la próxima.